Vamos a leer el libro Exhalación de Ted Chiang y esta es una de las mejores traducciones que les pude conseguir, que es la de Rubén Martínez Giraldes. Rubén Martínez está especializado en traducir ciencia ficción, lo cual no es poca cosa, porque el que vamos a leer es uno de los mejores cuentistas de ciencia ficción contemporáneos y se le considera uno de los mejores escritores del género en nuestra época. ¿Por qué es tan importante Ted Chiang? Ted Chiang, primero su labor no es escribir, o sea, él no se dedica a la escritura, él en realidad se dedica a físico-química y bueno, a las ciencias puras, pero escribir digamos que es su segunda forma de expresión. Y el primer libro fue todo un éxito. El primer libro de Ted Chiang fue La historia de nuestra vida, que se llevó al cine como, bueno, en realidad fue uno de los cuentos de ese libro, se llevó al cine como la película Arrival. Ted Chiang además escribió un cuento que el difunto Papa Juan Pablo II llamó un cuento insigne, que es un cuento, o sea, es un cuento sobre qué pasaría si de verdad los hechos de la Biblia fueran realmente creíbles y fueran realmente literales a como se narran. Entonces hay una frase que pasó a ser parte de algunas homilías incluso de Ted Chiang. La frase dice que si los cristianos realmente creyeran en lo que dice la Biblia en forma literal, no saldrían de casa sin casco, ¿no? Porque en realidad la Biblia tiene unos pasajes muy violentos, el cuento es una cosa extraordinaria. Yo les voy a subir el libro para que lo tengan. Este mes vamos a hablar con la profe que se conecte con nosotros, o bueno, yo hablo con ella mañana de todas formas, para abrirnos una lista, una playlist, pero en YouTube, que nos fue bastante bien, la playlist la estuvimos escuchando en la reunión de nuestro primer año, y entonces yo creo que merece la pena. Este es un libro que va a despertar muchas emociones, un libro corto y es un libro además profundamente dulce. Entonces vamos a hablar de la ciencia ficción sensible. ¿Se acuerdan que yo el año pasado cuando leímos a Bruna les comenté que había 5 tipos de ciencia ficción? La dura, la blanda, la distopia, el cyberpunk, biopunk, la distopia. Bueno, esto podríamos ubicarlo dentro de la ciencia ficción blanda porque en realidad utiliza los métodos y mecanismos del género para narrar de forma profundamente emocional sobre la vida y sobre la belleza y en especial sobre los elementos que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Para conocer un poquito a nuestro escritor, diremos que Ted Chiang es uno de los escritores actuales que encarna la percepción del cuento como fenómeno individual y de análisis de algo más profundo en la literatura que la mera historia que se cuenta. Hay una cosa con Ted Chiang no escribe cuentos largos. Él mismo dice que no sabe hacerlo. O sea, estamos hablando que no es como Stephen King que te dice que va a hacer un cuento y el cuento dura 50 páginas, 60 páginas. En realidad, Ted Chiang te lo dice que él no sabe cómo crear un cuento que vaya más allá de 12, 13 páginas, ¿no? Su prosa experimenta basada en una pulcra lógica, crea un nuevo tipo de comprensión sobre los alcances de la ciencia y lo emotivo, en una mezcla poco usual que convierte sus cuentos en perfectos mecanismos de ideas tan complejas como espiritualmente profundas. Una de las cosas que, digamos que diferencia a Ted Chiang de todo lo que nosotros hemos visto de ciencia ficción hasta ahora es que esencialmente Ted Chiang es capaz de crear cuentos de ciencia ficción que además producen emociones profundamente dramáticas, profundamente misteriosas. Él conecta la ciencia ficción con lo sobrenatural, con lo bello, con lo extraño, con el amor, con el odio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto no es ciencia ficción que va a narrar únicamente el futuro, sino es ciencia ficción que va a narrar también situaciones que digamos que están dentro de la dimensión de la belleza, ¿no? Para Xiang, la ciencia ficción no es solo un análisis sobre el futuro, la tecnología y los alcances de los límites humanos, sino también una profunda experiencia vivencial emocional, una aspiración a un tipo de comprensión sobre la emoción, la filosofía privada y la belleza que sorprende por sus matices, pero todo por su delicadeza. Por ejemplo, el libro La historia de tu vida, que yo les había comentado que fue el libro que se llevó a, perdón, el cuento que se adaptó como la película Arrival, es un libro que está basado en la pérdida y en la ausencia. Hay, por supuesto, una cantidad
de experimentos lingüistas que es muy interesante. Entonces seguimos. Sean analiza al hombre y sus circunstancias no solo a través de sus intrincadas relaciones con la ciencia y la tecnología, sino también de esa presunción de la fe y de grandeza espiritual que brinda a sus relatos una segunda dimensión entre líneas de una enorme profundidad intelectual. Hay una cosa muy hermosa con respecto a Ted Chiang y que él siempre, por ejemplo, en el otro libro, en La historia de tu vida, el primer cuento es sobre la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel resulta ser un agujero de gusano, o sea que la mezcla entre ciencia y fe y religión es enorme, es un portento. También en el otro libro hay cuentos sobre astrólogos, cuentos sobre personas que ven fantasmas, el que ya ustedes conocen de esta mujer que aprende un idioma y la capacidad de aprender un idioma puede conectarse con el pasado y con el futuro. Hay una gran cantidad de símbolos que Ted Chiang utiliza de forma muy sabia, ¿no? Yo creo que incluso este libro es mejor que el primero y eso me emociona muchísimo porque son 9 cuentos nada más, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son lo que vamos a ver mientras estemos leyendo? Vamos a ver a Interstellar de Christopher Nolan. Si ya la vieron, vuelvan a ver porque les va a gustar, porque hay muchísimas cosas que se van a identificar. Está la serie La Periferia en Prime Video, que ya está completa y es bastante interesante. Y está Altered Carbon en Netflix, que les va a gustar muchísimo porque básicamente también los va a conectar con todo lo que hablamos cuando estábamos en la fase con Bruna y Lágrimas en la lluvia. Y hasta dónde vamos a leer, inclusive, La niñera automática patentada por Daisy. Así se llama el cuento. Lo tienen, el cuento está allí. De todas formas, si alguien tiene una versión sin este índice, yo le digo hasta dónde llegar, pero el nombre debe estar allí. Entonces, bueno, gente, así empieza nuestro viaje de este segundo año del Club de Lectura, donde vamos a empezar con los clásicos. Gente, eso es algo que yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Vamos a leer a D.C. Lawrence. Y El amante de Lady Chatterley, vamos a leer la versión extendida, digamos, de Dorian Gray, que es la que le censuraron a Oscar Wilde porque le dijeron, mira, esto nunca se va a vender porque esto es gay. Entonces, vamos a leer esa versión y para este noviembre espero que podamos leer al menos 2 novelas de Jane Austen, 2 muy cortas que son una Palacio Radcliffe, que es una parodia del género de gótico, y también vamos a leer Sensatez y Sentimiento, que yo sé que es la película favorita que como que la mitad de las personas que yo conozco, y esencialmente es un libro precioso que merece la pena ser leído porque además es un libro extremadamente moderno.